La mujer que ves en pantalla terminó en partes en un horrible crimen que perpetró alguien muy pero muy cercano a ella. Aquí te cuento la escalofriante historia de Beverly Liggett. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Ruth Pimentel, que me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, por tu apoyo tan especial. Deseo que todo en tu vida esté de maravilla. Te envío un abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy, leyenda, es: ¿has discutido rotundamente con un familiar cercano? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señora Beverly Liggett nace el 1 de octubre del año 1956 en Colorado, Estados Unidos. Es hija de una pareja conservadora y varios hermanos que crecieron junto a ella, apoyándola con cariño la mayoría de las veces en un núcleo familiar relativamente sano. Aunque poco se sabe sobre su infancia, terminó sus estudios en la secundaria y sacó su vida adelante batallando contra la adversidad, siendo un ejemplo a seguir como mujer, madre y estudiante, que aunque tuvo que padecer de terribles trastornos mentales, enfermedades hereditarias que la obligaron a interrumpir sus estudios e ir a tratamientos psiquiátricos donde le diagnosticaron ansiedad, bipolaridad y rasgos de esquizofrenia, llegó a terminar sus estudios y poder mantener a sus 2 hijos, pecando tal vez de amarlos demasiado. La señora Beverly Liggett logra recuperarse de sus trastornos con el paso del tiempo, medicándose responsablemente, graduándose de enfermería en el año 2011, siendo madre soltera de 2 hijos adultos, Ari Liggett y Olivia Liggett, cuyo padre biológico les había abandonado poco después de que nacieran, obligando a la mujer a salir adelante por su familia, terminando sus estudios tarde para algunas personas, pero aún así de manera admirable y orgullosa, no solo por haberlo hecho mientras combatía su problema médico de bipolaridad y esquizofrenia, el cual desde antes de su graduación ya podía tratar y mantener estable, sino también porque debía responder por sus 2 hijos, uno en particular sumamente dependiente de sus cuidados. La mujer consigue un trabajo de tiempo completo como enfermera, luego de graduarse a los 50 años, trabajando especialmente con niños y jóvenes con problemas de conducta o con diagnósticos de patologías mentales similares a los que ella tuvo que sufrir de joven, iguales a los que debe sufrir su hijo varón. Beverly Liggett logra pagar el alquiler de un apartamento agradable con 5 habitaciones en la ciudad de Centennial, Colorado. Allí vive con sus 2 hijos, a quienes adora, a pesar de que uno de ellos se encargue de complicarle la vida con sus ataques de conducta y delirios esquizofrénicos. Beverly Liggett, quien fuera una madre soltera, conocería con el tiempo a un hombre que se enamoraría profundamente de ella, encantado con su personalidad dulce y servicial. Luego de que se conocieran en un viaje, quedando mutuamente encantados, formalizando una relación que llevaría más de 5 años, haciéndose fuerte con el tiempo, a portas de un feliz matrimonio de continuar así. Todo en la vida de la señorita Beverly Liggett, de 56 años, parecía estar marchando de maravilla. Sonriéndole la vida, lograba recibir su título como enfermera, haciéndose de una estabilidad económica suficiente para vivir con sus 2 hijos y además conociendo a quien parecía ser el amor de su vida. Todo parecía resultar bien salvo por un solo inconveniente: su hijo Ari Liggett, un joven perturbado que había heredado la enfermedad mental de su madre, haciéndose asocial, perturbado y peligroso conforme fue creciendo, hasta el punto de despertar un impulso criminal. Liggett es un joven trastornado que ha nacido con problemas mentales serios,
heredados de su madre biológica, quien culpa de todas sus desgracias por transmitirle la enfermedad de la mente, una esquizofrenia severa y un autismo profundo que lo llevan a tener visiones y oír cosas que no existen, transitando sin control por diferentes emociones espontáneamente, consiguiendo estar alegre y de repente deprimido, o llorar desgarradoramente para luego desternillarse de la risa. A diferencia de su madre, el joven no logra completar sus estudios, suspendiendo el primer año de la Universidad de Colorado, pagada por su madre, para vivir en las calles como un sin techo durante una larga temporada, donde fue arrestado por porte de armas letales. Ari Liget no suele tener ningún amigo, le cuesta relacionarse con otras personas, habla solo todo el tiempo, respondiéndose a sus mismas preguntas y pensando en voz alta. Tiene conductas agresivas. Se ha lacerado a sí mismo y ha atacado a otras personas. Al crecer poco a poco fue tratado por muchos psiquiatras y psicólogos, recetado farmacéuticamente con varios medicamentos para que pueda mantener el control. Sin embargo, es apático y reacio a tomarlos con disciplina, abandonando los tratamientos sin importancia, fastidiado de las clínicas, los doctores y su familia. Conforme fue creciendo, su obsesión con las armas y los productos químicos se hizo cada vez más intensa, fabricando caseramente en el patio de su casa armas artesanales letales de pésima calidad, cócteles venenosos, aprovechándose de la flexibilidad bélica estadounidense. Descubre que puede acabar a una persona con tan solo unas cuantas gotas de sus venenos domésticos. En su mente hay una posible víctima a quien quisiera ver morir. El joven esquizofrénico y peligroso envía cápsulas de cianuro a hogares de paso y comedores comunitarios de su zona a través del correo, alertando a la comunidad con amenazas de bomba. Son descubiertos varios silenciadores caseros y varias armas en su propiedad. El FBI interviene con una investigación en contra de Ari Liget, descubriendo su pasado esquizofrénico. Más de 6 remisiones a internados en centros de reclusión para pacientes con problemas mentales, donde padeció largas temporadas y fue medicado. Testimonios de varias amenazas de muerte a su propia familia, de exterminarlos a cada uno. Son alertados en su contra, antecedentes con la policía de Colorado por este tipo de amenazas y otras agresiones. El joven es observado de cerca bajo sospechas de criminalidad organizada o de estar implicado en grupos armados. Las investigaciones revelan una insidiosa simpatía del joven por ideas de extremismo, en especial aquellas que se fundamentan en segregar a los demás, y de la ultraderecha, simpatizando con el antisemitismo y varias ideas nacional-socialistas, siendo un potencial y radical extremista de ultraderecha, activo en blogs, redes sociales y páginas de internet donde declaraba su rechazo abiertamente ante comunidades perseguidas o minorías sociales diferentes a las de él. Por otro lado, la relación de Ari Liget con su madre y su nuevo novio, su padrastro, era cada vez más complicada hasta llegar el momento en que la pareja planeaba irse a vivir aparte para vivir una vida plena, los dos nada más. Su hija estaba de acuerdo con la decisión. Ella también quería sentir la independencia e irse a vivir sola. No le resultaba problema alguno. Sin embargo, su enfermo y dependiente hermano Ari Liget no veía con buenos ojos esa decisión. Sabía que sin su madre la vida sería mucho más difícil, pues él mismo tendría que conseguir sus alimentos, pagar su renta y vivir una vida independiente, probablemente volviendo a las calles, aunque él mismo había rechazado todas las ayudas y tratamientos brindados. Ari Liget se llenó aún más de odio contra su progenitora, a quien ya le tenía recelo por haberle dado la vida, junto con la herencia de una enfermedad mental. La felicidad de Beverly Liget lo atormentaba día a día, pero la gota que derramó el vaso y no pudo soportar sería cuando se enteró de que su madre lo había removido del testamento a consejo de su padrastro, quien creía
era lo más sensato, pues juntos le tenían más miedo que amor a Ali. Ya no soportaban tenerlo cerca, hartos de sus maltratos, su violencia, su odio y su actitud hostil, hartos de seguir intentando buscar una ayuda para él cuando no se quiere dejar ayudar. En el mes de octubre del 2012, Beverly Liggett desapareció junto a su hijo Ari Liggett en horas de la noche. Luego de ser reportados como desaparecidos por la pareja de Beverly y su hija, luego de varias horas en que nadie se pudo comunicar con ellos ni sabían sobre su paradero, el padrastro logra comunicarse telefónicamente con el interior del domicilio familiar, donde supuestamente no había nadie, el cual parece estar deshabitado. Allí responde Ari Liggett, que ingenuamente trata de imitar la voz de su madre, lo que es una muy mala señal, conociendo de sus amenazas, antecedentes e impulsos criminales. Entonces el padrastro, amante de Beverly Liggett, llama a la policía de Colorado para contarles la sospechosa situación. Evidentemente, al llegar al domicilio de Beverly Liggett, las puertas están cerradas, no hay nadie en casa desde hace algunos días. Al observar adentro no parece haber movimiento, el auto de la mujer no está en la propiedad. Tampoco hay rastros de su hijo. Entonces se emite una alerta de búsqueda indicando las placas del vehículo a otros departamentos de policía locales, quienes entran en alerta. Se registran movimientos de la tarjeta de crédito de Beverly Liggett, lo que significa se puede descifrar su paradero desde el lugar donde se realizó el giro bancario 2 días después. La policía logró encontrar el auto con las mismas placas y a su conductor, un joven de cabello largo que coincide con las características físicas de Ari Liggett, encontrando a uno de los dos desaparecidos en un suburbio de Greenwood Village en Denver, a 4 millas de la casa de Beverly. El auto y su extraño conductor, un joven de comportamiento errático, son acorralados por la policía, quien ordena al joven sospechoso poner las manos en la cabeza y entregarse dócilmente. Pero el hombre frenético sube rápidamente al coche y lo enciende. Luego embiste contra algunos policías que logran esquivar el auto y acelera por la carretera tratando de escapar. Varios coches de policía van tras él en una intensa búsqueda por la carretera, esquivando autos y peatones, persecución que se extiende peligrosamente por varios kilómetros hasta que Ari Liggett pierde el control del coche de su madre, una Sub Honda, y choca abruptamente contra un muro de contención, frenando con el impacto. Rápidamente Ari Liggett baja del auto herido y trata de correr a las montañas, pero es capturado por varios agentes que se abalanzan contra él, inmovilizándolo y arrestándolo. Luego de examinar el interior del vehículo familiar, los agentes alarmados encuentran algo terrible en el maletero del auto, algo que los hace helar del miedo e incluso dar náuseas, pues observan que hay 2 contenedores en el baúl que emanan un olor fétido y repugnante. Se dirigen hacia allí y al abrirlo encuentran los restos y pedazos de quien fuera la madre del conductor esquizofrénico, la difunta Beverly Liggett. Tras el macabro hallazgo, los agentes tratan de comunicarse con Ari Liggett, el conductor del auto, quien responde incoherencias y confiesa ser esquizofrénico, autista y demente, no ser capaz de distinguir entre el bien y el mal, justificando sus acciones con la locura. El joven asesino es llevado a la comisaría, donde es entrevistado y examinado psicológicamente para inferir en su salud mental. Su diagnóstico parece relacionado con el estado de demencia, confiesa oír voces y tener impulsos homicidas, declarándose a sí mismo un dios, un ángel que purifica el mundo de los demonios. En los allanamientos a su casa se encuentran, además de varias armas, silenciadores caseros y mezclas de varios químicos, entre ellos algunos ilegales.
restos de cianuro de potasio, un peligroso veneno de reacción inmediata con el que presuntamente habría envenenado a su madre primero antes de hacerla en partes. La envenenó con cianuro. Un gato muerto, quien fuera su mascota, fue hallado en su habitación con signos de envenenamiento por el mismo cianuro, probablemente conejillo de indias de Ari Liggett, con quien experimentaría antes de aplicar los mortales cócteles a su progenitora. Otra prueba de que el joven tenía conocimientos y premeditación sobre el tema de acabar con la vida de una persona, demostrando que no estaba precisamente demente a la hora del ataque, sino que por el contrario, había planeado el crimen con bastante anticipación. Fueron las constantes amenazas y la compra de elementos sospechosos como aceite de oliva y vinagre en grandes cantidades, los cuales vertió en los restos de su madre, luego de cortar el cuerpo inerte en pedazos pretendiendo se descompusieran fácilmente. Luego llevaría los restos a la montaña donde planeaba abandonarlos y huir. Within the past few hours, the Centennial man who killed his own mother sentenced to life in prison without parole. Prosecutors say this guy, Ari Liggett, poisoned his mother in 2012 with cyanide. Tras emitirse la autopsia confirmando la muerte por envenenamiento con cianuro, luego de revelarse las evidencias contra Ari Liggett, un juez del Tribunal de Distrito del Condado de Arafau lo acusó de asesinato en primer grado, arrestándolo y remitiéndolo a un centro especializado de presos con problemas de salud mental, mientras se proclama su condena definitiva. Sobre la memoria de la señora Beverly Liggett, la presidenta de la escuela de enfermería Marcia Bankirer declara: ella realmente era la imagen de lo que es una enfermera. Siendo una estudiante mayor, ella fue un efecto calmante para sus compañeros de clase. Ella era como la mamá de la cohorte. Ha sido descrita como un ángel. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras: con el super gracias que se ubica allí abajo, o con el botón de PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un comentario mío y un agradecimiento personalizado en un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir, mi querida leyenda, recuerda seguirme en todas mis redes sociales y recuerda que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.